Izquierda Diario Multimedia. Venimos siguiendo muy de cerca lo que pasa en Jujuy, especialmente en Ledesma. Están al al borde de un colapso sanitario. Sin embargo, los medios de comunicación no vienen tomando mucho el tema. Hasta junio, Jujuy no tenía ningún contagio y este domingo ya registró 245. Ahora, el punto importante para pensar, y lo venimos discutiendo mucho también por lo que es la responsabilidad individual, la llamada responsabilidad individual, es que de esos 245 casos, 69 fueron de la empresa Ledesma. La ocupación de las camas ya es de un 93% y los testeos que se vienen realizando dan una positividad altísima, superior al 40%, lo que hace suponer que hay un sector de la población mucho más amplio contagiado. El gobierno de Gerardo Morales, que ha sido parte de Juntos por el Cambio, pero que ahora ha aparecido también en las conferencias presidenciales, sin embargo, está blindando lo que pasa con las empresas. Lo que pasa con Ledesma es un ejemplo de una empresa que no quiere ni siquiera atenerse a los protocolos, controlar la salud de sus trabajadores y que está produciendo como loco porque, claro, una parte de su producción es el alcohol, con eso se hace alcohol en gel, bueno, el alcohol, productos que ahora con la pandemia han adquirido una importancia superlativa y tampoco es que el Estado le ha pedido que entregue una parte de la producción y ni siquiera está cuidando la vida de sus trabajadores y trabajadoras y de sus familias, que realmente, si uno se lo pone a pensar, son las y los esenciales, quienes están produciendo, por ejemplo, alcohol. Para hablar un poco de esto, estamos en comunicación con la legisladora del PTS en el Frente Izquierda en Jujuy, Natalia Morales. Natalia, muy buenos días. Pato del Corro, Lía Pesaresi, te saludamos acá desde el piso. Buen día, Natalia. Hola, ¿cómo están, Pato, Lía? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por atendernos. Bueno, no sé si escuchabas un poco, intentaba hacer un marco de la situación, de lo que está pasando. Si te parece, te invito a que escuchemos un audio también de una voz de uno de los trabajadores de Ledesma para que arranquemos la conversación. Dale, dale. Ojalá puedan entrar en razón. Se nos están muriendo la gente, se nos están muriendo los familiares y cuesta mucho escuchar de algunos conocidos, amigos que se están yendo. No sé cuánto más compañeros vamos a perder para que ellos piensen en nosotros. No somos un número más. No consideramos que eso sea protocolo, ¿no? Que esté faltando alcohol, que en algunos lugares difícilmente aparezcan vasos descartables, los barbijos, te buscan un pero, que si te doy barbijo lavable, que si el barbijo lo tenés que usar un poco más, que el barbijo, o sea, por un pedazo de trapo. ¿Cómo quieren el edema que no nos contagió? Mira cómo están los changos de higiene de campo. El trailer llega hasta el desierto número 1 y de ahí lo transportan, mira, ve, en carro de transporte, todo amontonado, mira, ve. Y si te sentiste mal, no le importa a ellos. Acá es siga y listo. Una lástima que solo digan y recuerden a las personas con un minuto de silencio. Para ellos, eso es lo que valemos. Ya llevamos 9 muertos en la fábrica. Esto realmente es doloroso y preocupante. La situación se agrava aún más sabiendo que el sistema de salud está totalmente colapsado y nuestros compañeros no están pudiendo ser atendidos en los hospitales y se están muriendo en sus domicilios. Nos cuesta mucho porque sabemos la realidad, sabemos cómo mienten en la TV, en la radio, en todos lados. Estamos a la deriva, estamos solos. Nati, bueno, los audios hablan por sí solos, pero queríamos charlar un poco con vos cómo viene siendo la situación que se vive, contaban los trabajadores adentro de los lugares de trabajo, cómo viajan, todo, pero ¿cómo es la situación en Jujuy con este foco? Sí, primero, Pato, me parece, bueno, escuchaba los audios y la verdad que no me deja de generar bronca y dolor. Total. Y la verdad que si tenemos que hablar de los contagios y las muertes obreras en la empresa Ledesma, en este complejo agroindustrial que tiene más de 7.000 obreros que actualmente están trabajando, tenemos que hablar de crimen social porque la verdad es un accionar totalmente impune
de esta empresa, del empresario y genocida Blaquier, que la verdad que, no sé, odia y desprecia las vidas trabajadoras, ¿no? Que es los que expresaron estos testimonios de estos obreros que son muy ejemplificadores. Y la verdad que, no sé, a mí me genera mucho malestar porque lo único que hizo la empresa en estos días, luego de, no sé, de por lo menos 7 muertes que confirman, pero hay 2 más que nosotros denunciamos, es que cada día o todos los días puedan sonar las sirenas y haya un tiempo de silencio por esas muertes de los obreros, lo cual es totalmente cínico de una empresa que me parece primero afirmar que no ha dejado de funcionar en todos estos meses, Claro. Que como bien vos describiste, ¿no? De hecho, una de las primeras acciones que hizo en marzo y en abril fue de la situación de emergencia sanitaria, ver un negocio, porque mientras decía que, y salían en las noticias que aportaba o donaba 2.500 litros de alcohol al Estado para la producción de alcohol en gel, por atrás le estaba vendiendo 30.000 litros para seguir ganando, para seguir haciendo negocios. O sea, la verdad que da mucha bronca ver cómo viene accionando. Y me parece importante dar cuenta de estos factores, ¿no? Desde el primer momento, la empresa elaboró protocolos a medida y semejanza de poder garantizar la producción, pero no de poder garantizar la salud y la vida de los trabajadores. Por eso, desde el inicio, que los obreros denuncian que no se ha brindado licencias para personas, obreros mayores de 60 años, ni personal de riesgo. De hecho, eso no es menor porque la mayor cantidad de las muertes obreras tienen que ver precisamente con los obreros que tenían enfermedades preexistentes. De hecho, me parece importante también marcar que la misma empresa está siendo denunciada porque produce una enfermedad respiratoria que es vagasosis, entonces sus obreros tienen sus pulmones cansados y no llegan de la misma manera si tienen que afrontar el coronavirus. Bueno, me parece que esa es una de las causas. Y la otra de las causas que bien mencionaron, ¿no? O sea, se sigue funcionando tal como de manera normal, pero esos obreros, por ejemplo, recibieron un barbijo social una sola vez, se trasladan o los trasladan en forma hacinada, sin distanciamiento social. Además de las licencias, por ejemplo, obligaron a ir a trabajar a obreros que ya tenían síntomas compatibles con el coronavirus, pero sin embargo esta sed de ganancias y de producir, no con el propósito de alimentar a otras personas ni nada de eso, sino más bien para producir, para enriquecer a estos empresarios, los obligaron a ir a trabajar más allá que tenían síntomas, lo cual es totalmente grave y ni siquiera se garantizan testeos, ¿no? Ni el aislamiento de estos obreros, que yo me imagino que con un brote que actualmente ya supera los 370 contagios, la mayoría de esos obreros son contactos estrechos y se tendría que poner por delante el cuidado y esas vidas obreras y que estén en sus casas 14 días, como se establece, cuidando la salud de esos trabajadores y poniendo por delante las vidas obreras que para nosotros sí importan, ¿no? Y esta empresa genocida claramente que no. Justamente te iba a preguntar alrededor de eso, la incidencia de los contagios en los sectores de trabajadores, en Ledesma fundamentalmente, que es, tengo entendido, la empresa que mayor cantidad de fallecimientos tiene en el país, y eso cómo impacta sobre toda la provincia y el sistema sanitario en general. Sí, eso es gravísimo, Lía, porque como vos decís, ¿no? Son vidas obreras y es la empresa que hoy por hoy, no solamente por este accionar impune, sino también por el aval que le está dando el gobierno provincial, Gerardo Morales, que llega a esos lugares, a Libertador, a patrullar con las fuerzas represivas, pero donde ni siquiera menciona y habla de Ledesma, ¿no? Y el gobierno nacional, que a través también del Ministerio de Trabajo no omiten opinión del principal complejo industrial que tiene la mayor cantidad de muertes obreras. Como vos decías, y como venimos denunciando, son 9 muertes obreras, y no es menor tenerlo en cuenta, como hace rato mencionaba, ¿no? Un complejo agroindustrial que no dejó de funcionar, que tiene más de 7.000 trabajadores, en un lugar, en una ciudad, en un departamento donde tiene la mayor cantidad de contagios en la provincia. Es una tercera parte de los contagios provinciales
y que mientras el gobierno, por ejemplo, lo vemos en cada conferencia de prensa, está responsabilizando a todos y a todas, o habla de responsabilidades individuales, no omite opinión y están avalando este accionar que cuesta vidas obreras. Por eso me parece muy importante marcar que estamos hablando de un crimen social porque son muertes totalmente evitables. Ahora, Porque Nati, esos obreros no tendrían por qué haber muerto como están muriendo. te puedo hacer Sí. otra pregunta porque me surgía cuando vos hablabas, ¿no? Sabemos lo que es evidentemente Blaquier, la historia del apagón, su desprecio total por las vidas de los trabajadores, es capaz de hacer cualquier cosa. El gobierno de Morales también, ¿no? Evidentemente es un gobierno que aparte tiene detenida a Milagro Sala, un gobierno completamente de derecha. Ahora, ¿qué pasa? El ministro de Trabajo, etcétera, ¿no aparecen? ¿Qué dice la gente ahí? Porque ya es una actitud escandalosa, digamos. Totalmente, mira, de hecho, el sindicato azucarero, incluso la seccional de Huatre de la empresa Ledesma, hicieron denuncias, ¿no? Solicitando precisamente que se garanticen los protocolos, que se lleven adelante las desinfecciones necesarias, que se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores, pero sin embargo ni aparecen, o sea, es una impunidad y un silencio total, no solamente acá de la provincia, porque me parece que el gobierno nacional está al tanto de esta situación, o sea que se tiene que hacer responsable, y si no está accionando es precisamente porque vemos cómo también no accionan en otras empresas donde también hay contagios y muertes obreras a nivel nacional, o sea que me parece que acá está claramente la connivencia entre la responsabilidad empresarial, pero también el accionar del gobierno provincial, nacional y del Estado. Y me parece que también es una elección, ¿no? Es una elección que ante esta situación crítica estén eligiendo, por ejemplo, como venimos denunciando también, hacer paritarias con estos empresarios, que por ejemplo el sector azucarero en estos meses lo único que hizo, más que proteger la vida de los trabajadores y las vidas obreras, fue ver cómo hacía lobby para tener una mayor cuota de bioetanol, por ejemplo. O sea, siguen sacando tajadas mientras las muertes obreras siguen avanzando, lo cual no deja de asombrar y de generar, la verdad, que mucha bronca, ¿no? Bueno, Un incluso el ejemplo también sindicato para Nati, discúlpame, incluso leí que el sí. sindicato del papel también, en acuerdo con el Ministerio de Trabajo, acordó el 30% de descuento para los suspendidos, que también impacta sobre los obreros de Ledesma. Sí, totalmente. Esto fue en el mes de abril. De hecho, se valen de decretos nacionales, por eso es importante marcar también la responsabilidad del gobierno nacional, del Estado nacional, porque se valen de decretos que permiten precisamente la suspensión y ataques a los trabajadores, ¿no? En este caso del salario, sin que haya aportes obreros. De hecho, la empresa también se vale del decreto nacional para decir esta es una actividad esencial, los puestos de trabajo son esenciales, pero las vidas obreras claramente no son esenciales porque no las protegen de ninguna manera, ¿no? La verdad que Totalmente. da mucha bronca esta situación que se Sí, está viviendo. la impunidad patronal. Natalia, ¿y cuáles son las propuestas que hacen ustedes desde el Frente de Izquierda Unidad, desde las bancas y también desde los lugares en donde están ustedes? Sí, me parece importante dar cuenta que esta situación se está viviendo en el marco de un colapso sanitario en la provincia, que es bastante grave. Bueno, Pato lo describió muy bien, algunos indicadores que muestran que la situación es grave, pero también producto de que no se están poniendo todos los recursos, ni provinciales ni nacionales, para fortalecer el sistema sanitario. De hecho, lo venimos denunciando en estos meses donde de hecho no había caso de coronavirus acá en la provincia, ¿no? Pero sin embargo, como para dar un ejemplo, ¿no? El hospital de Ledesma hasta el mes de junio no tenía funcionando 10 camas de terapia intensiva. Y hay un hospital en Yuto que está muy cerquita de ahí, donde viven también muchos obreros, que actualmente no tiene agua potable. O sea, para que tengan una dimensión de que hay una responsabilidad del Estado también de no poner todos los recursos, de no poner por delante la vida de los trabajadores, la vida de los sectores populares. Por ejemplo, nosotros venimos planteando, obviamente, como lo hacemos a nivel nacional, de manera urgente la centralización del sistema sanitario, de poner todos los recursos del sector
público pero privado, pero no solamente se lo puede pensar a nivel provincial, sino que también a nivel nacional, o sea que tiene que haber otras provincias que también puedan garantizar que, por ejemplo, se aumente la capacidad de testeos para poder testear, para poder cortar la ruta de contagios, para poder aislar y que haya un seguimiento a los casos sospechosos, a las personas, a los contactos estrechos. De hecho, actualmente me parece importante dar cuenta de que no está habiendo seguimiento de casos. Por eso las personas, y sobre todo en Libertador General San Martín, están muriendo en sus casas. Y eso también tiene que ver porque hay un colapso sanitario. Y se mueren no solamente de coronavirus, sino que se mueren de otras enfermedades evitables, pero como no hay una estructura a la altura de la emergencia sanitaria, está sucediendo esta situación que es totalmente grave. Por eso exigimos que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional dejen de avalar esta política sanitaria que está costando muertes y son nuestras vidas, las vidas trabajadoras, por eso es necesario afirmar que son vidas que importan y que pongan todos estos recursos. Y si hablamos de recursos, también tenemos que hablar de que tiene que salir presupuesto acorde, partidas de emergencia destinadas a esta situación, que sea controlada por los trabajadores, por los especialistas, y se tiene que empezar principalmente cobrándole impuestos a la fortuna como la de los Blaquier, que ha facturado, vos le dijiste creo que al principio también, tienen una riqueza de 550 millones de dólares, por lo menos eso salió en una revista Forbes hace un par de años, y no puede ser que no se le esté cobrando impuestos para poder solventar y para poder hacer frente a esta situación de emergencia, ¿no? Nati, Entonces me parece... Sí, muy importante, ¿no? Esto que decís, no, yo no lo había marcado, sí, tenés razón, son Claro. 500 millones de dólares, por ejemplo, Blaquier, que se muestra que es el dueño, es el Estado Blaquier en Jujuy y el Estado Nacional después se hace completamente el distraído, por decirlo en el mejor de los casos. Me quedo con esta imagen que vos decís, la de las vidas de los trabajadores que ni siquiera toman las mínimas medidas de seguridad, como barbijos, como poder quedarse en sus casas quienes tienen enfermedades preexistentes, y Blaquier, ese dueño de la tierra, genocida de décadas y décadas, sigue ganando millones, también vendiéndole sus productos al Estado. Es muy importante, bueno, invitamos también a toda la audiencia a que difundan y compartan esto, porque en los medios nacionales no se está hablando mucho. Recomendamos también, bueno, si quieren escuchar a Nati, a Gastón, a los referentes del Frente Izquierda en Jujuy, pateando el tablero los miércoles de las 13 horas hasta las 15. Ellos van por FM Jujuy, pero acá lo pueden escuchar también en todo el país y en todo el mundo por La Izquierda Diario. Agradecemos mucho, Nati, la conversación. Muy clara lo que estás contando. Esperemos que ayudemos a difundir lo que está pasando y a darle más fuerza a la clase trabajadora ahí en Jujuy. Bueno, le agradezco a ustedes y bueno, estamos en total contacto, así que muchas gracias. Un abrazo Gracias, grande. Natalia, un abrazo. Chao, hasta luego. No te vamos a arruinar tu serie o película.